Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de la salud relacionado a nuestra Fundación Cultural Antonio Hagebeck y de la Lama. Este es un espacio en donde queremos tocar temas muy importantes para nuestra comunidad y, por supuesto, para quienes nos siguen en nuestros medios de difusión. Bueno, hoy tenemos un tema muy especial y para eso también tenemos un invitado muy especial. Les voy a presentar a nuestro invitado, que también es un gran amigo, un gran compañero, pero por supuesto es un gran profesional de la salud. Bueno, el doctor Héctor Alejandro Catalán Cuevas. El doctor Héctor Alejandro Catalán Cuevas tiene una maestría en salud pública por la UPAEP en México. Él también es médico especialista en higiene y epidemiología por la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba, recién egresado, y también es médico cirujano por la UPAEP en México. Su tema de la trayectoria que él tiene hasta hoy, bueno, actualmente es médico epidemiólogo en el Hospital de Alta Especialidad Doctor Raimundo Abarca Alarcón, en Guerrero, y médico epidemiólogo del Hospital Pediátrico de la Villa, que estuvo del 2020 al 2021. También como jefe de análisis epidemiológico en el Registro Nacional de Cáncer, en el Instituto Nacional de Cancerología aquí en la Ciudad de México. Estuvo también laborando para ese gran proyecto. Y también estuvo como coordinador de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de manera corporativa en el Centro Médico ABC. Y bueno, lo tenemos hoy pues con nosotros. Nos dio un espacio, sabemos que está laborando, pero también sabemos que es una persona que tiene muchos conocimientos en este tema que vamos hoy a tocar. Y bueno, le queremos dar la bienvenida primero al doctor. Muchísimas gracias por estar acá, Alejandro. Hola, muchas gracias, doctora, y a todo su auditorio, igual a toda esta parte de la estrategia que tiene usted con Museos Hagenbach, de este importante espacio en salud, siempre en motivo de la prevención y promoción a la salud de todas las personas que nos escuchen y de todas las personas que lleguen a este mensaje de vital importancia. Le agradezco y pues aquí estamos. Muchas gracias, te agradezco mucho, Alejandro, que nos estás acompañando pues desde Guerrero, ¿no? Los medios electrónicos, igual desde Cuba, nos acompañaste en algún momento, pero bueno, hoy estás en Guerrero, y nosotros estamos acá en la Ciudad de México, pero los medios nos ayudan mucho a unirnos. Bueno, Claro. si quieres empezamos un poquito con el tema, Alejandro, en relación a esto tan importante que tiene que ver con las enfermedades o infecciones de transmisión sexual en los adolescentes. En el tema de los adolescentes que, bueno, están en un periodo de cambio metabólico, ¿no? En cambio en su cuerpo, también en el cambio de las mismas emociones que viven, pues creo que hay todo un concepto en relación a este punto y que tiene que ver también con la salud del adolescente, la salud sexual del adolescente. Pero en esta connotación, ¿qué es lo que podríamos tener hoy en relación a información en México? ¿Qué tenemos hoy en relación tanto en la salud sexual del adolescente como en la relación a las infecciones de transmisión sexual en este grupo, Alejandro? Ok, bueno. Como usted lo dijo, doctora, la salud en los adolescentes es muy amplia, sobre todo porque tocó un tema muy importante. El adolescente, ¿no? Su nombre dice adolece. Sin embargo, también aparte, tiene un proceso todavía de maduración. Entonces, hay una transición psicoemocional y en el comportamiento, pues, de su desarrollo, ¿no? Del cuerpo, se va generando esta maduración, pues, de todos los órganos y sobre todo la parte sexual, ¿no? Entonces, hay un enfoque muy interdisciplinario en ellos. Fíjese que aquí en México existe pues una ley, ¿no? General de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con base a la parte enfocada a la Ley General de Salud en el artículo 50, donde su objetivo precisamente es garantizar primero la atención médica, ¿no? Una calidad de esta, la prevención, la promoción y sobre todo proteger pues la salud. Y es un campo muy amplio esta ley que se maneja en un enfoque de una estrategia muy dirigida a la parte de la salud reproductiva, ¿no? Y a la salud sexual.
y también a la salud con base a otras orientaciones, por ejemplo, la obesidad, la parte del ejercicio, adicciones, ¿no? Porque el adolescente tiende a generar muchos grupos sociales, grupos de apoyo, grupos de compartir, y esto va a ser un factor que determine ya sea la presencia de una adicción o de un comportamiento, perdón. Ese Ujú. comportamiento puede ser visto como bueno o malo, pero no decimos así, sino un comportamiento asociado a dónde se desarrolla, ¿no? Y tenemos, sí, como datos de esto, de la parte de la CONAPO y de la INSANUD, el último reporte que se tiene, que se ha visto, comparado con hace 10 años, ¿no? Ujú. Hemos tenido una transición muy alta en las infecciones relacionadas a la transmisión sexual, ya que se manejaba casi siempre en unas tasas muy bajas por 1000 adolescentes, casi las tasas eran de 5 o 6, y brincó casi un 79% a tener casi 5.2 por 1000 adolescentes, que eso Ajá, 100,000, perdón, adolescentes o jóvenes, que esto sí nos llama muchísimo la atención, porque antes sí se veían, ahora han aumentado estas detecciones, ¿no? Porque estas estrategias ayudan a sensibilizar a los adolescentes a, ¿saben qué? Ustedes están en una transición y pueden tener el derecho, ¿no? A una atención. Sin embargo, el adolescente muchas veces genera miedo, ¿no? Tiene un estigma de que lo puedan señalar también, de tú tienes una infección de transmisión sexual, o tú estás embarazada, o tú fuiste el primero en tener relaciones, y a veces el adolescente hace un apogeo de aumento de sentirse grato de haber tenido ya relaciones sexuales. Sin claro, embargo, recordemos que la maduración también mental va a llevar a otras conductas. Sin claro, embargo, también, perdón, doctora, sí, tenemos la otra afectación en los grupos vulnerables, ¿no? En zonas rurales, en zonas donde el adolescente muchas veces carece de estos derechos y de esta protección por la parte, pues, gubernamental, ¿no? Las costumbres todavía se permean y vemos niñas de 12, 15 años embarazadas, ¿no? O que puedan ajá. tener un riesgo de infección de transmisión sexual. Entonces, esto también coadyuva al aumento de de propiciar, ¿no? O que se presente alguna infección de transmisión sexual. Sí, yo creo que esto que acabas de comentar y está muy interrelacionado, que tiene que ver con las infecciones de transmisión sexual y los embarazos en las adolescentes, ¿no? Y como decías, hay un plan o estrategia mundial en relación a la salud de la mujer, el niño y el adolescente desde las Naciones Unidas y Claro. están muy enfocados como enfermedades específicas de transmisión, clamidiasis, herpes, gonorrea, VIH, ¿no? Prevención, por ejemplo, con vacunación para virus del papiloma humano y que Ujú. también te previene el cáncer, o también el manejo sindromático de las infecciones de transmisión sexual, sífilis y algunas otras. Y yo te quería preguntar, Alejandro, por ejemplo, este tipo de medios que tenemos hoy que estamos platicando, ¿cómo hablarles también a los padres, ¿no? ¿Cómo decirles a los papás que los pueden acompañar? Porque tú acabas de decir algo muy importante en que los adolescentes al verse estigmatizados, pues evitan, ¿no? Comentarlo o decirlo para poder acudir con el médico, porque empiezan a ser, pues, observados desde la casa. Claro, de hecho creo que lo más importante siempre es generar un ambiente en casa de confianza, ¿no? Porque Ujú. pues evidentemente todos los jóvenes, adolescentes, niños o niñas, a veces el comportamiento pues de nosotros como padres, de ser un poco estrictos o poder llevarlos a un camino, digamos, del bien, que a veces se le llama así, ¿no? Generamos también en ellos miedo de si le comento esto a mi papá, me va a regañar, ¿no? Entonces, el regaño ya lo asocian a un estigma de me van a castigar, me van a decir algo, me van a prohibir. Y en vez de ser un regaño, yo creo que es como mencionarle al hijo, ¿sabes qué? Está pasando esto, ¿sabes qué? No tendrías que hacer estas cuestiones, que se hable, ¿no? En un contexto armónico, porque también los papás al final nos preocupamos, ¿no? Al tener un hijo te preocupa. Y a veces estos llamados de atención que se le hacen a los niños, niñas y adolescentes,
puede verse reflejado que ellos lo sientan, pues de repente el tono de voz, ¿no? Agresivos, porque estamos molestos, ¿no? Por las conductas que están tomando. Y a veces los hijos pues se ponen rebeldes o dicen, no, no le voy a decir, o simplemente fomento más a que lo hagan, ¿no? Entonces yo creo Claro. que esta educación que le llamamos ahora la enseñanza o la parte de la convivencia sana en la relación padres e hijos, se ha visto en aumento, pero también hemos chocado, ¿no? Muchos, pues, padres jóvenes que venimos arrastrando las conductas de nuestros papás o abuelos, ¿no? Ujú, De ser más estrictos y enérgicos, tienden de repente a que podamos perder. Sobre todo también la falta de interés de nosotros o de atención, porque un hijo muchas veces entendemos que el papá puede estar ocupado casi todo el día por el trabajo, pero al momento del regreso sabemos que están cansados, ¿no? sí. Están agotados laboralmente y todavía tienen que hacer la atención a sus hijos, ¿no? Es Ujú, esta parte donde yo lo dejo a mi hijo solamente en los videojuegos, solamente expuesto a videos de YouTube, a los estos tiktokeros, a los youtubers y a toda la gente que en su mayoría voy pues a criticar un poco porque no todos tienen el conocimiento científico, ¿no? Y a ujú, veces usan un conocimiento social y lo basan y manejan que esto es así, ¿no? Y entonces ellos van aprendiendo de estas connotaciones y van adquiriendo otras ideologías que a veces uno se pierde. En el tema ujú. sexual y reproductivo, fíjese que los papás nadie está preparado para hablar de relaciones sexuales con sus hijos, nadie. No, Y no, yo creo hay que un desde el tabú, ¿no? momento en que empiecen a crecer, Sí. uno tiene que ser consciente y también quitarnos este estigma, ¿no? El papá tendría que, ahorita que nos está escuchando los papás, en decir, ok, vamos a quitarnos los tabúes, ¿no? El Ujú, pene es pene, la vagina es vagina, no es el pajarito, no es llamarle por otros apodos, porque desde claro, ese momento de ya ponerle un apodo, una connotación, no estamos haciéndolo directo, ¿no? Y estamos claro. encubriendo toda esta parte, precisamente para garantizar que los propios niños entiendan que son zonas privadas, son zonas internas, tienen un nombre, se utilizan para algo y poco a poco como van desarrollándose, también ellos van entendiendo, porque la escuela también forma un papel muy importante. La escuela les enseña también salud reproductiva y hay campañas en México Ujú, sobre las acciones enfocadas a la sexualidad durante el desarrollo escolar. Y desde pequeños les van enseñando qué puede pasar en su cuerpo, ¿no? Sobre claro. todo nosotros como mexicanos que tenemos esta asociación a las mujeres, ¿no? De presentar el síndrome de ovario poliquístico, que es una enfermedad muy Ajá, común en el gen mexicano de las mujeres, y las mujeres mexicanas, lamentablemente, muchas veces tienen su menarca, lo que llamamos la primera menstruación, claro, ¿no? En edades de 8, 9 hasta los 12 años. Entonces, si no claro, preparamos también a las niñas en decirles, ¿sabes qué, hija? Va a pasar posiblemente esto. Ellas se espantan, ¿no? Porque puede pasarles en la escuela. Y claro, entonces vienen todos estos estigmas que generan, y si no lo hablamos desde casa, el niño se va a sentir totalmente desamparado, intimidado, con miedo, con vergüenza. Más que todo eso es la vergüenza, ¿no? Porque inclusive claro. hasta los hombres pueden tener Sí, erecciones involuntarias, y entonces y están que a no media saben. Ah, clase y tienen una erección y de repente el maestro les dice, te toca a ti participar y párate. Y ellos dicen, no puedo porque tengo una erección y todo el mundo me va a ver la erección, ¿no? Y claro. entonces se Son tiene que temas. hacer, Sí, yo creo que son temas bien, bien importantes como tú comentas y desde temprana edad, porque estos puntos que acabas de decir de, por ejemplo, las pequeñas, las niñas, ¿no? Que empiezan con su primer menstruación y claro, que por el mismo tema de la misma alimentación y otros temas hereditarios, pues puede iniciar temprana edad. Entonces, creo que no sé qué opinas tú, pero desde el inicio de esta infancia, uno tiene que empezar a poder hablar claramente del tema, ponerlo en la mesa, porque tú como papá, yo creo que lo primero que tienes que hacer es prepararte, ¿no? Prepararte para proteger a tus hijos adolescentes de embarazos,
de lo que va a ser su cambio del cuerpo y que como acabas de decir también la escuela participa, y del tema de las infecciones de transmisión sexual. Entonces yo pensaría que los papás tendríamos que pensar, por esta herencia histórica que acabas de comentar, cómo, o sea, con anticipación, cómo vamos a decir lo que queremos decir, ¿no? ¿Cómo vamos a platicar o hablar con nuestros hijos acerca de estos temas que tienen que ver con riesgos importantes en relación a prevenir? Y creo que lo primero que tendríamos que hacer, y ahí te voy a generar una pregunta, es como papás prepararnos, o sea, buscar información o consejos para cómo hablar con los hijos. ¿Existe en México algún fundación, área, sociedad, aparte de acudir con el médico, pero a lo mejor no todos los médicos estamos preparados para asesorar a los papás? ¿Existe algún lugar para que puedan acudir los papás? O tú qué recomiendas, Alejandro? Como asociaciones, casi no hay para los papás enfocadas. Sin Ujú, embargo, nuestro trabajo de actuar medio, como usted lo acaba de decir, doctora, el papá que quiere hacer una familia inicia con la parte de la planificación familiar. Y en esa planificación familiar se deben de tocar estos temas. Entonces, si el propio papá no tiene este proceso de planificación, acudir a estas charlas educativas, porque desde el inicio te van diciendo y te van aconsejando ciertos temas, y ahí puede salir toda esta parte. Y también en la situación de lo que llamamos en el control del niño sano, que es un ujú, programa también que se maneja en México y que todos los papás piensan que no porque esté sano no va a ir a la clínica o a su atención de salud. Al ajá, contrario, deberíamos de acudir porque ahí es donde el médico o el personal de atención en salud va a intervenir y decirle, ¿sabe qué, papá? Su hijo está en esta temporada y va a presentar estos cambios. Vamos a prepararnos con esto, con esto, con esto y así. Y si no, hay trípticos, a veces hay campañas, ¿no? Por ejemplo, en México hay muchas ajá, campañas de salud, ¿no? Si se fija sí, que de repente están las ferias de salud, las campañas de ujú, salud, donde hay información sobre la salud sexual. Y tenemos que quitarnos, yo siempre he dicho, creo que ya ahora es este estigma, ¿no? De hablar en la cuestión reproductiva, porque si lo seguimos permeando, toda nuestra juventud lo va a seguir adoptando y ellos claro. van a tener conductas inadecuadas. Desde no saber cómo ponerse un preservativo, porque a veces lo toman a burla, pero el mal uso de solo colocárselo genera embarazos, ¿no? El mal uso Ujú, de llevar la parte de la educación en higiene genera infecciones de transmisión sexual. Y a veces hay infecciones solamente, no son de transmisión, simplemente por higiene, sobre todo claro. enfocadas a las vaginosis por candidiasis, ¿no? El Ujú, tipo de ropa muchas veces no es por una transmisión sexual, sino por el tipo de tela que se ocupa, no es oxigenada y entonces, por ejemplo, la candidiasis urogenital, que es una de las más frecuentes en este lapso, ¿no? ¿No? ajá, Que casi ha tenido un estancamiento, ¿no? O se ha presentado casi de 220 mujeres, ¿no? Por 100,000 jóvenes, y se ha ujú, mantenido casi así en estos últimos años con base al Ensanud último que tenemos. sí, Y esto no es por relación sexual, esto es por mal higiene, ¿no? claro. Las niñas usan licras, telas Ajá, que aprietan toda la ropa y por moda dicen, me veo muy bien, y al ratito tienen un flujo, tienen otras condiciones que si no se tratan evidentemente y tienen una actividad sexual, ellas promueven o hacen una transmisión cruzada con su compañero o sus compañeros, porque también eso viene la otra, en sí, este comportamiento adolescente, que para ellos es normal el famoso beso de tres, ¿no? Que claro, se ajá, maneja en las fiestas y así, o múltiples parejas sexuales, pero sin una responsabilidad claro. individual y compartida. De acuerdo. Oye, Alejandro, y hablando de estas campañas en México, ¿qué campañas son las que tenemos aparte de las que comentaste, ya muy específicas para este tema de prevención de infecciones de transmisión sexual? Bueno, en sí, la estrategia enfocada a la adolescente en salud reproductiva se maneja cada ciertos 4 meses, que hacer un enfoque de las acciones de salud que van muy dirigidas, ¿no? A los adolescentes.
El uso Ajá. de la campaña del preservativo, tanto para mujer como para hombre, ¿no? El uso de la parte de los anticonceptivos que también vienen de la salud reproductiva y la campaña sobre las ITS en global, porque a parecer parecían las mismas, porque se enfocan casi en lo mismo, pero tienen datos muy diferentes. Cuando Ujú. hablamos del uso de condón, está enfocado a saber si lo usan adecuadamente, si lo están usando, ¿no? Y Sí. saber cómo lo manejan o cómo lo están teniendo. Con base a la parte de la prevención de anticonceptivos, saber si los están utilizando o saber si conocen algún método, ¿no? Porque en la actualidad casi el 84% de los adolescentes, ya sea de 12 a 19 años, ¿no? Conocen lo que es un método de planificación, un anticonceptivo, ¿no? Pero si Claro. las hablas de método de planificación familiar, piensan que es otra cosa, Ah, ¿no? Y eso confunden. porque a veces nosotros, exactamente como usted comenta, confunden qué es un método anticonceptivo y qué es un método de planificación familiar, es lo mismo, ¿no? Ajá. Solamente que metemos tantos términos muchas veces en las campañas que los Ujú. jóvenes también se pueden aturdir o no pueden saber muy bien lo que es. Y esto va a enfocar, ¿no? A que si lo usan o no lo usan, porque casi siempre en el caso del condón, ¿no? Sí. Casi el porcentaje de uso es muy bajo, es del siete punto Ah. nueve por ciento en los jóvenes, ¿sabes? O sea, de 10 7 solo lo usan, de Es, 100 ajá, de 100 solo 7 8 digamos, lo usan. 8. Y Wow. esto nos está hablando que tienen el miedo de ir a una farmacia a lo mejor, ¿no? Y de pedir un preservativo, pero también aquí viene el estigma de ser jóvenes, ¿no? Y el joven no debería en su totalidad, pues, tener relaciones sexuales a libre albedrío. Sí debe de Claro. tenerlas consensuadamente, porque también viene esta parte del consenso entre un hombre, entre dos hombres, entre un hombre y una mujer, ¿no? Y también entre mujeres, porque también en esta parte hay métodos precisamente para prevenir la transmisión sexual, las infecciones, ¿no? Ajá. Y debe de haber esta responsabilidad sobre todo. ¿Para qué? Para no fomentarle de, ya tienes 12 años, este es el condón, úsalo. Tampoco es eso, no. Simplemente es de, conoce para qué se utiliza y tenemos que tener la decisión sabia de si yo voy a tener una relación sexual o no voy a iniciar una vida sexual. Y esto Claro. también viene en los estigmas, ¿no? Sociales. Los Sí. jóvenes, ¿no? Los jóvenes de la prepa dicen, ¿quién es el primero que ya tuvo? O se retan, ¿no? De yo ya tuve una vez o tuve varias veces y tú no eres el virgen, ¿no? Que así se llama socialmente. Y ese La es un, presión social de los claro, y esa es una compañeros. presión social que obliga a los jóvenes a poder tener prematuramente un contacto sexual y a veces con desconocimiento y con miedo, ¿no? Porque no saben qué va a pasar con esta chica o chico o chique que se pueda presentar, ¿no? O sea, es Oye, algo muy Alejandro, importante. claro, y luego cuando se combina los adolescentes que pues empiezan a salir, acabas de decir algo muy interesante en relación a la presión de grupo, ¿no? O la aceptación del grupo social, y que luego se combina con salidas, con reuniones, con alcohol, que también es otro tema, y creo que para eso también tienen que estar preparados, porque está como, ¿tú piensas que está relacionado este tema, tanto el alcohol con empezar a tener este tipo de pues relaciones sexuales? Ay, Sí, claro, doctora. Pues el alcohol al final es, digámoslo, un estupefaciente, por así decirlo, ¿no? En sí. el que va a generar o promover un estado más, digamos, inconsciente, ¿no? Ujú. Y de disminución del riesgo. Entonces, el alcohol va a promover actitudes que normalmente no las tenemos de manera no intoxicada, ¿no? Y que va a promover actos irresponsables como la falta del uso. Digámoslo así, casi el 19.5 de los chicos o personas que de 2 a 19 años han tenido una relación sexual en este grupo, ¿no? Y Ujú. esto se ve porque si salen, casi siempre es, voy a ligarme a alguien, ¿no? Y el Claro. momento de ligarte a alguien, vas a enfocar a que estás tomado, tienes
alcohol en la sangre o algún estupefaciente, pues droga, ¿no? Que también puede acompañarse, o al contrario, vemos otras situaciones donde ya se está viendo, ¿no? Esta parte de que drogan a las jóvenes o a los jóvenes para tener, pues también relaciones sexuales sin el consentimiento mutuo, ¿no? Y Sí, esto claro. siempre va a estar aumentado a esto, porque el alcohol va a desenfrenar todo lo que tengo como moralmente normal Ujú. y va a propiciar actos incorrectos, ¿no? Esto es algo que sí se ve muy ligado en la cuestión sexual y enfocado también propicia el aumento de las infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque no usan métodos de planificación, métodos de protección, sobre todo en las relaciones. Y hay que hablar algo de eso muy al respecto, doctora, porque el único método de protección para evitar una transmisión sexual, Sí, y diríamos, esto va a sonar de libro, ¿no? Pero es la abstinencia. claro, La abstinencia es el 100%, y entonces todo el mundo me va a decir, ¿qué? Y entonces, ¿cómo le hago? Bueno, claro, el segundo método es el uso del condón, ¿no? El preservativo, claro. que Sí, tiene un sí, sí. 99% y el 97% en el condón femenino. Pero hay que Y, saber usarlo. y Si no hombre lo y sé usar, mujer, ¿no? O sea, ahí claro, las mujeres también podemos empezar a tener a asumir la responsabilidad de protegernos, ¿no? Muy claro. bien. Oye, Alejandro, ¿y cuáles son esas enfermedades de transmisión sexual más comunes? ¿Con qué se topan hoy los jóvenes en esta incidencia o casos, ¿no? Tenemos en México o en el mundo completo. ¿Cuáles son estas? La primordial o la que se ha presentado con mayor frecuencia, y lo vamos a tener que separar entre mujeres y hombres, ¿no? Sí, En sí, mujeres, en las niñas, adolescentes, la candidiasis urogenital es de la primera causa que se genera. Sobre todo, si se fija, pareciera infección de transmisión sexual, pero está muy ligada a la parte de la higiene, ¿no? mm, El BPH también entra en las casos de las mujeres jóvenes que se han encontrado ya una incidencia en ellas porque no hay un uso del preservativo y sobre todo porque los jóvenes o el hombre cuando es portador del BPH, del virus del papiloma humano, no sí, desencadena síntomas o signos o datos que como te sugieren portador. Ajá. exactamente que tuviera alguna infección, a menos que se haga una detección híbrida, ¿no? Para ver si existe o no existe la posibilidad, pero normalmente es BPH, candidiasis urogenital, y en caso de los hombres, hablamos ya de sífilis, gonorrea, ¿no? Sí, VIH, claro. hepatitis B y hepatitis C. Sí, o sea, estas son las enfermedades más comunes. ¿Y qué responsabilidad? Hablamos ya de los papás, ¿no? Que se preparen, pero los adolescentes, yo sabemos, lo acabo de decir, son todavía su madurez, hablando neuronal, no está completa, ¿no? Ahí está una Claro. diferencia, decían, no sé, decían algunos que entre los 21 y los 25, cuando se supone que los 18 ya al menos en México, estás categorizado como ya no menor, pero creo que en el tema neuronal todavía falta. Pero aún así, ¿cuáles son las responsabilidades que los adolescentes tendrían que asumir con este tema de iniciar el tema de actividad sexual, combinado con fiestas, ¿no? O con más de una pareja? ¿Cuáles son esas responsabilidades que los adolescentes tendrían que asumir o observar en relación al resultado de no protegerse? Bueno, primero, esta responsabilidad individual que sí la tenemos que llamar, es estar Ujú, conscientes de que estamos siempre expuestos a algo, ¿no? Y lo primero que tengo que hacer, a pesar de que no he tenido ni una relación sexual, es saber cómo estoy en salud, ¿no? ¿Qué ujú, tan sano estoy en realidad? ¿No? ¿Por sí, qué? Porque así como las mujeres, ¿no? O sí, la parte femenina presenta la candidiasis urogenital, también el hombre puede presentar ciertas infecciones fúngicas porque la masturbación es más común en el hombre que en la mujer y al no tener esta higiene también puede tener candidiasis a nivel del pene, ¿no? O ajá, alguna bacteriana también que se pueda presentar. Y aquí está uso, ¿no? De saber que tengo una buena higiene, un buen control, después de saber qué es lo que yo prefiero utilizar de prevención, ¿no? Es acercarse pues al médico o acercarse al papá. ¿Sabes qué, papá? Me gustaría saber sobre el tema de la salud sexual o sobre las relaciones sexuales. Y aquí el papá lo que tiene que hacer, y el médico no es espantarse.
porque Ya. ahí es el primer filtro, el chico está pidiendo información, quiero saber qué va a pasar, ¿no? Y el papá a veces ya llega como segunda fuente, porque a lo mejor el joven ya agarró el internet, ya leyó todo lo que hay que saber o está buscando, y con su papá o sus papás empiezan a hacer esta discusión de qué es bueno y qué no es bueno, ¿no? Y el papá tiene que ser muy amplio en el criterio de, mira, estos son los condones, mira, esto se utiliza así, o mira, hay que ir a un curso, o hay que ir al médico que nos enseñen bien, esa es la planificación familiar, estos son los riesgos también, el alcohol trata de no tomar, o si lo vas a tomar, pues moderadamente, porque puedes propiciar a que no utilices el preservativo. Aquí el enfoque más, como en México antes, era más hacia la parte de la natalidad, ¿no? De la parte de la Sí, planificación familiar, evita embarazos a temprana edad, invita a que tenga riesgos esta novia que tienes, ¿no? Y en el caso de claro. las parejas, que son de mismo sexo, pues también hay un aumento muchas veces de la transmisión sexual, ya que en esta juventud, el Sí, tener una relación abierta, ¿no? Es una decisión individual y es una decisión también compartida, claro. porque esto me asume a que si yo voy a tener relaciones sexuales, me tengo que someter a un control, ¿no? Laboratorios, ya sea de sangre o cultivos, ¿no? En las zonas o detecciones en la parte de los genitales para poder identificar oportunamente o saber si vive o no vive con una condición, ¿no? Hablamos de VIH, hablamos de gonorrea, hablamos de sífilis, hablamos de VPH, hablamos de una candidiasis urogenital, ¿no? Y una vez que yo ya sé que existe todo esto, ¿cómo voy a evitarlo? Bueno, la primera es la abstinencia, la otra el uso del preservativo, la Ujú. otra uso de espermicidas también, la Ujú. lubricación, porque a todo el mundo se les olvida la lubricación, doctora, ¿sale? Sí, La claro. lubricación es algo muy importante con el condón porque así evitamos las fricciones y que se rompa, ¿no? La Como mucosa. tal, Ujú. y después vienen las detecciones. Bueno, yo ya inicié mi vida sexual activa, Ujú. decidí ser monógamo y entonces hablas con tu pareja, con la persona Claro. con la que estás y deciden si va a ser una relación monógama o una relación abierta. Si va a ser una relación monógama, evidentemente los dos están siendo compartidos en la responsabilidad de que solamente entre ellos dos, estas dos personas van a tener las relaciones sexuales y van Ajá. a tener también sus controles, porque no quiere decir que no porque yo ya solo tengo una pareja sexual, no me Me voy a hacer olvido. más detecciones y me olvido de eso. Al contrario, el reforzar estos seguimientos, que podrían ser cada 6 meses por lo menos, ¿Y qué ¿no? te tendrías que hacer ahí? ¿Qué recomiendas? ¿Qué tipo de Ahí estudio? lo que tendríamos que hacernos de manera inicial siempre es una detección para VIH, Ok, ¿no? Detecciones de sífilis. Y si tuviéramos alguna secreción, tanto a nivel vaginal o del pene, ¿no? Cultivos, ¿no? Cultivos de secreción claro. del flujo vaginal y cultivos también de secreción del flujo del pene. Además, hay papá Nicolaos, en el caso de la mujer, que se pueden ya empezar a hacer porque ya hay una vida sexual activa. A pesar de Claro. que son jovencitas, ¿no? Y que a lo mejor la indicación del Papá Nicolau no se da a menos que tengas relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque ya Sí. estás expuesta a que el hombre, en su mayoría científicamente se ha demostrado que muchas veces es portador del VPH y muchas veces nos olvidamos que el VPH no solo es de transmisión sexual. Si yo comparto mi jabón de Ujú. barra, mi estropajo, que eso no deberíamos ya de utilizar, ¿no? O que Claro, debe ser hay que hacerlo individual. Ujú. individualizado. Si yo utilizo un estropajo que mi dermatólogo siempre me ha dicho, no uses estropajo, ¿no? O no Ajá. uses si es jabón de barra, el jabón de barra que es individual, el BPH puede vivir en estos fomites, ¿no? Objetos inanimados y se puede pasar a todo mundo. Y entonces tenemos BPH todos en la familia y nadie lo sabe, ¿no? Sí, Y claro. a veces eso es lo que también se nos olvida. Ya Sí, después tener estas detecciones, perdón, doctora, no te ahora preocupes. sí, tener responsablemente pues las relaciones sexuales continuamente y este monitoreo, ¿no? Y Sí, en dado caso, en las relaciones sí, abiertas, pues se decide en algún punto que alguien no utilice protección, ya tienen que ser más responsables en saber que
uno de los participantes o una de los participantes de esta trieja o de esta multiparejas que van a tener, de estos círculos, puede existir el riesgo de una ITS, ¿no? Y aquí no hay que Ajá. buscar culpables, porque aquí ya asumimos todos este riesgo compartido, ¿no? En la exposición a cualquier otra situación, porque también hablamos de que los adolescentes en esta práctica de el uso indiscriminado de estupefacientes puede haber asociaciones a las adicciones, puede haber a la Ah. parte de alcohol, drogas, las drogas intravenosas también aquí confluyen en esta parte de la presencia de hepatitis B, hepatitis C, ¿no? Que a su vez pueden hacer una transmisión sexual como tal. Y fíjate que ahorita que comentabas de los estudios que hay que tener, ¿no? Cuando uno ya decide tener una sexualidad y creo que el enfoque importante sería esta sexualidad sana en relación a los estudios, eso hay que impulsarlo fuertemente porque hace algún tiempo, hace muchos años que yo me casé, cuando fui a hacer el proceso de registro civil, me pedían estudios de BDRL, me pedían estudios para TV y un poquito te sacas de contexto, ¿no? En relación a que cuando ya vas a hacer un registro, pues ya pasaste un proceso con tu pareja, ¿no? Donde este tema de riesgos, pues ya los tuviste hace un año, 6 meses o muchos años por haber estado en noviazgo. Y creo que este es un tema que hay que impulsar, no para el registro nada más, sino por un proceso de una sexualidad sana. Y yo creo que Claro. ese es un tema importante. Y esa es la última pregunta que te quería hacer, Alejandro, en relación a este tema tan importante que cuáles son estos, qué significa salud sana? ¿Qué se define como una relación sana sexual? Bueno, una relación sana sexual va a estar enfocado a algo, a una de las estrategias que tenemos, ¿no? De Ujú, la prevención combinada, ¿no? Una salud sexual es saber primero que todos estamos en riesgo, como había dicho, la existencia de la información de los métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? El uso ujú, del condón, el uso de otros medicamentos, que en la actualidad hay un medicamento, la doxiciclina, que es la que se da ahora PrEP Doxy, ¿no? Ese es ujú. el enfocado a VIH y enfocado a sífilis por el aumento que hubo, ¿no? Y la parte de las detecciones, ¿no? Detecciones Ah, oportunas. O sea, primero me informo, conozco, identifico el riesgo que existe, identifico cómo yo puedo prevenir esto, las maneras, las vías, ¿no? Y después, evidentemente, viene la práctica, ¿no? Que tengamos un uso correcto del preservativo, el saber cómo me lo coloco, cómo lo retiro, cómo lo desecho, ¿no? Tanto el condón femenino como el condón masculino, el uso adecuado del PrEP, porque también el PrEP sí, es una metodología, una estrategia enfocada al VIH, pero muchas veces ya esto condiciona a que los jóvenes o cualquier otra persona pueda llegar a tener el desuso del preservativo, porque dice, me tomé el PrEP, pero ya no uso condón. Entonces se te olvida, que no, aquí solamente estamos enfocados a VIH, pero se te claro, olvidó sífilis, se te olvidó gonorrea, se te olvidó VPH, se te olvidó clamidia, ¿no? Porque la clamidia también es otra de las, perdón, en mujeres que se presentan y que causan enfermedades pélvicas y que si son a muy temprana edad generan esterilidad, ¿no? Entonces hay claro. mujeres en edad adulta con problemas de embarazarse, ¿no? Y ya después de esto, que yo estoy enfocado a esta parte, hago esto individualmente y después lo hago compartido con mi pareja, ¿no? Y que también tenemos que romper este estigma, porque muchas veces el que yo me lo haga, puedo pensar o suponer que mi pareja también lo está haciendo. Ya a veces tenemos que preguntarlo, ¿no? Oye, Claro, ¿que estás haciendo abrirnos. chequeos? Oye, y entonces viene este estigma también muy entronado porque podemos poner en jaque, ¿no? A las personas que viven con VIH. Puede haber muchos adolescentes o niños que viven con VIH y lo tuvieron porque hubo una mala planificación con sus papás, ¿no? Y fue de madres que vivían con VIH, que no tenían un control. El niño nació con VIH, o la niña o el niño, ¿no? Y a toda Claro, su vida van a vivir con VIH posiblemente si no hubo una buena detección y ajá, tratamientos oportunos en estos niños, y ellos no tuvieron ni razón de ser una transmisión sexual, pero fue una transmisión vertical, y ya viven desde jóvenes, ¿no? Y al momento de decirle, oye, ¿tienes chequeos? Sí,
pero yo vivo con VIH y entonces ahí viene otro estigma muy englobado y que las personas dicen, vive con VIH, lo señalo y a veces empiezo a difundir que él vive con VIH, él, ella, y podemos generar este estigma más, ¿no? Sin O sea, embargo, si vive con VIH y está controlado, el riesgo claro, de transmisión, como lo dice la OMS, ahora actualmente es cero, ¿no? Ya no claro. es I, que era antes indetectable, intransmisible. Ahora es IZ, indetectable, cero transmisión, Cero ¿no? transmisión. Que ese es un punto importante que también en la responsabilidad de los adolescentes, que todos pasamos por ser adolescentes, después vamos a ser adultos, y desde ahí creo que ese tema de conciencia hay que tenerla muy clara, porque un poco en el tema de los datos, ¿no? De la cantidad de personas que viven hoy con estas enfermedades de transmisión sexual y que todos debemos de tener información para prevenirla, pues existen millones de personas que hoy tienen entre un grupo entre 15 y 49 años, ¿no? No específicamente adolescentes, pero los 15 años ya estamos hablando de adolescentes y seguramente desde antes, pero seguramente por la estigmatización no acuden, o los mismos papás no los llevan, ¿no? Porque Claro. muchos casos pueden ser también de abuso, de violencia sexual. Y eso Sí. también es un tema que hay que tocar. Y creo que este tema de la cantidad de clamidiosis que hay, de gonorrea, de sífilis, de tricomona, y también creo que es importante en relación a tener el contexto que hay manera de prevenir. Al Como tú dueño decías, del el tema de planeta educación, color el tema gris de placas dispositivos, el tema de ASL vacunación, que 498G, también hay favor de vacuna para movernos, herpes, se hay encuentra vacuna sobre la rampa de... para hepatitis, ¿no? Que podemos también prevenir en relación a este tema y los tratamientos que también creo que deben de saber que existen tratamientos y que en este panorama y la magnitud del problema que se está viviendo hoy y que creo que el tema de COVID desencadenó todavía más, o sea, incentivó muchos temas por estar encerrados y aumentó la edad en relación a empezar con relaciones sin ser responsables y no solo eso, porque a lo mejor suena muy feo el ser responsable, sino sin tener los conocimientos para cuidarte a ti y a tu cuerpo, que la finalidad es esa. Y luego tocaste un punto muy importante en relación ya al embarazo, ¿no? Cuando las adolescentes se embarazan, o no se embarazan, en conjunto con la pareja, se embaraza esa pequeña, cuando todavía no tiene la capacidad en el cuerpo para poder atender ni emocional, ni económico, de ningún tipo, para poder atender un embarazo, y que también existen herramientas, ¿no? Que en algunos estados del país también está autorizado para poder utilizar y prevenir este tema de riesgo. Y no significa que lo usemos como un anticonceptivo. No, no es real. Hay que ser responsables, pero por supuesto, si es necesario, se tiene que tomar la decisión de manera conjunta con los papás. Pero también creo que es importante que se sepa que hay manera de diagnosticar que muchas enfermedades, algunas no tienen síntomas muy aparentes, ¿no? Están más disminuidos y a lo mejor lo podemos dejar pasar y ahí no cortamos la transmisión con otras parejas, pero debemos de saber que hay tratamiento y que con este tratamiento podemos controlar nuestra enfermedad y cortar la transmisión hacia otras parejas que tengamos, ¿no? ¿Cuál crees tú que sería como el futuro en relación a este tema? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer personas, el sistema de salud? ¿Crees tú que hay algo que incentivar más, hay que hablar más del tema o estamos bien como estamos hoy? Yo creo que el tema se tiene desde hace muchísimos años, ¿no? Sin Ujú, embargo, yo creo que este auge tenemos que elevarlo un poco más porque nuestra pirámide poblacional mundial está en una transición, ¿no? Ya no es la pirámide habitual que teníamos epidemiológica y entonces va a haber más jóvenes y jóvenes adultos. Entonces, este grupo sí tenemos que hacer mayor enfoque, mayores campañas para atraparlos, ¿no? Para ujú. poder hacerles conscientes precisamente, ¿no? Mayor conocimiento y así ellos puedan tener digamos, empoderamiento en decir, yo conozco que existen los riesgos, yo conozco que hay forma de prevenirlo, yo conozco que hay detecciones y conozco los tratamientos, ¿no? Y a pesar de que si yo viviera con alguna enfermedad, ya sea con VIH o alguna otra, como BPH, sífilis y gonorrea, tengo que ser consciente de tratarme, ¿no? Y de avisarle a mi pareja.
eso es algo muy importante, que a veces no sucede. Ah, Porque el no compartir, porque piensas pues eres digamos, la ovejita negra de todo ese rebaño, ¿no? ajá, Porque pues tú ya estuviste con alguien más y tuviste esa transmisión y entonces pusiste en riesgo a todos. Pero, sin embargo, aquí todos debemos estar conscientes que el riesgo siempre va a existir. Entonces, yo ya sé que tengo este riesgo, tengo que asumir la responsabilidad y como usted lo dijo ahorita, iniciar tratamientos, porque a veces esos tratamientos no son oportunamente, o a veces hay periodos de incubación, digamos, ya en el caso de algunas otras enfermedades que se puede tardar más tiempo. En el caso de VIH, un ejemplo, tenemos muchas pruebas de detección rápidas de generación 3, 4, hasta 5, ya las nuevas, que casi en 2 semanas ujú, podemos saber detecciones antigénicas del marcador proteico del VIH. ok, Entonces, si ya en 2 semanas podemos saber en realidad si yo ya me expuse al VIH como tal, ¿no? Eso me va a ayudar a garantizar que haya más detecciones oportunas. Y también así, en ese momento, hacemos la promoción. Digamos, en Estados Unidos, me acuerdo, creo que es en el mes de junio, hay un ajá, día nacional del adolescente, no me acuerdo de una fecha, perdónenme, de detección hacia enfocada al VIH, ¿no? Pero no solo meten VIH en los adolescentes, también meten VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, ¿no? Detecciones oportunas en las escuelas. Y también nosotros tendríamos que estar haciendo eso. Y realmente el médico tendría que estar yendo de su unidad geográfica de atención, acudir a, a escuelas, ¿no? Universidades, a hacer pláticas, a hacer charlas, a motivarlos, ¿no? Y si no claro, quieren hacerlo en ese momento, pues decirles, ¿saben qué? El consultorio está aquí, cuando ustedes decían ir de manera individual o alguna otra situación, pueden acudir sin ningún tema, ¿no? Y muchas veces cuando son menores de edad, sí tenemos que pedir casi siempre la autorización también de los padres, porque sí, legalmente es un menor de edad. Tengo claro, la oportunidad diagnóstica, pero también tengo que hacerle saber al papá que su niño, su hijo, está pasando por situaciones porque hay que trabajar conjuntamente. Digamos, es un grupo multidisciplinario, papá, claro, médico, enfermería o todas las personas que estamos alrededor para que podamos ayudar a ese adolescente, ¿no? Y se empodera adecuadamente y pueda generar estrategias de prevención. Y con que uno lo haga del grupo, puede ser que los demás empiecen a dosarse, ¿no? sí, Porque claro, dicen, oigan, él lo está haciendo, ¿por qué yo no? ¿Qué me está sí. faltando a mí para ser como él, no? Y entonces Y, esa motivación empieza a claro. generar en Y todos. desde las escuelas, creo, pues algo que decías ahorita muy claro es esta concientización que se tendría que hacer y que en otros países, en Estados Unidos, lo que se dice es que es el 10 de abril, que hacen el Día Nacional de Concientización sobre VIH y SIDA en Ah, de jóvenes. abril, sí, 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 el 10 de abril, que es aparte del día de VIH-Sida, ¿no? El internacional, sí, pero muy enfocado a lo que acabas de comentar, a la detección, a reducir los casos de VIH-Sida en los jóvenes. Yo creo que en México, como lo acabas de decir, podría también tener ese día específico para ellos. Y claro. entonces creo yo que las escuelas podrían estar haciendo ese día específico este tipo de temas y el sistema de salud, la detección, porque como acabas de decir, pues los menores tienen que ir acompañados de sus padres, ¿no? Porque así como para en los estudios de laboratorio se les pide a los papás, perdón, a las personas una aprobación para la prueba, porque el impacto de repente puede ser grande y creo que eso es importante también comentarlo, perdón. Claro, claro. Y también a su vez, yo creo, doctora, ayudarnos a las políticas públicas. Aquí me voy a meter ya a la política pública porque tenemos muy, digámoslo, abierto o tenemos muy, ¿cómo se dice la palabra? Se me fue. Puede dejarlo abierto, o sea, en cuanto a la protección a los menores, ¿no? Porque en algunos grupos rurales, pues si las tasas de natalidad en las niñas menores de 15 años es alta, ¿no? Ahí también tenemos a enfocarnos a las costumbres, ¿no? Porque eso también tenemos que ir, pues previniendo, ¿no? Porque sensibilizar los riesgos que pueda haber Claro, en cuanto a las niñas tan jóvenes, ¿no? Para tener un embarazo o para tener también infecciones de transmisión sexual, porque no porque ellos vivan, digámoslo, voy a poner un ejemplo, en la Sierra Tarahumara,
En la Ajá, Sierra Tarahumara no va a haber infecciones de transmisión sexual, claro que sí, también. en todos lados hay, Si hay Alejandro, que vemos a las pequeñas en los semáforos, ¿no? Que están claro, vendiendo, solicitando dinero, y tú las ves jóvenes y con un pequeño, puede ser el hermano, pero puede ser que no sea el hermano, ¿no? Que sea claro, tu hijo. Y si hay embarazos, pues, y ya hay, si ya hay un tema de sexualidad, ¿no? Inicio de sexualidad, pues seguramente hay estos riesgos. Y eso creo que es un punto crítico, muy crítico. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el área urbana pues hoy hablamos como estamos hablando, pero las áreas rurales, el claro. concepto de familia es totalmente diferente y el concepto, por supuesto, de sexualidad es totalmente diferente. Y creo que ahí, y no es que te metes en política, sino que al final hay que hablarlo, ¿no? Ahí falta este tema de cómo impulsar cuando tienes nada más centros de salud de diferentes niveles y algunos lugares por la misma inseguridad se han empezado a retirar, ¿no? O no estar ocupados. ¿Y cómo hacemos para que esa población tenga conocimientos y empecemos a entrar desde su cultura, desde sus costumbres, a empezar a entrar en esto? Totalmente de acuerdo contigo, sí, totalmente de acuerdo. Sí, Mi querido Alejandro, pues no sé si quieras dar un último mensaje, ya llevamos aquí platicando que era un tema muy interesante. Creo que muy el tema de amplio, embarazo en adolescentes lo tendríamos que tocar aparte. Hay mucha claro. información que hay que tocar y cómo iniciar esta prevención. ¿Algo que quieras decir, mi querido Alejandro? Yo creo que para cerrar el mensaje es para papás y los jóvenes que están, ¿no? Si desean tener relaciones sexuales los jóvenes, acérquense a sus padres, acérquense a su médico, acérquense a los servicios de salud. eh, Van a ir con miedo, pero créanme que en el momento que ustedes digan, necesito saber cómo prevenir algo, o tengo esto o el otro, nadie tiene el derecho de juzgarnos, para empezar, o de regañarnos. Simplemente vamos a comprender la situación que se está viviendo en ese momento y aquí siempre se trata de apoyar, ¿no? Vamos a hacer modelos de prevención, de promoción, de tratamientos oportunos para romper la transmisión que se pueda y el seguimiento. Y así sumar que exista este incremento de las responsabilidades tanto individual como compartida, para que la prevención combinada enfocada a la transmisión sexual genere un aumento y pues disminuyan estas de su aparición como tal. Totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Creo que impulsaste algo muy importante en los jóvenes, moverse, ¿no? A buscar información y en los padres, romper un poquito los estigmas que tenemos. Si con nosotros no los hicieron, un hijo es la oportunidad de hacer un cambio. Hablemos con ellos, que planeen, sería súper importante, interesante y un poco hasta disruptivo, creo yo. Planeen su primer relación, no lo dejen Claro, a lo fortuito, ¿no? Prepárense que sea extraordinario y que no sea como ha sido a través de la historia, ¿no? Como algo fortuito que ocurrió, ¿no? Yo creo que es un momento especial que hay que estar preparados y hay que apoyar a los hijos. Los papás tenemos que movernos hacia allá, hay que cambiar un poco nuestra educación, sí, por supuesto, pero hay que iniciarlo, ¿no? Nunca es tarde y pues los hijos siempre nos van a necesitar y para eso estamos y los jóvenes pues también acercarnos a nosotros los que estamos en el área de medicina preventiva, como el doctor y diferentes especialistas para que puedan darle información. Pues muchas gracias, Alejandro. Te agradezco tu tiempo. Te gracias. deseo un bonito fin de semana laboral, ya lo sé. Te espero ver muy pronto en México y en otros temas estaremos coordinando contigo Claro, algunos doctora. programas que desde la Fundación Cultural Antonio Jáqueme de la Lama queremos impulsar. Entonces ya te estaremos buscando. Gracias a todo el equipo que está detrás de cámaras y a toda la fundación y los vemos en el siguiente espacio. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.